siguiente panelista es Alberto Orellana Aragón. Es licenciado en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y maestrando en Educación Superior en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ok, muchas gracias, Kiko. Alberto. Ante todo, agradecer a mi amigo, al profesor, filósofo Manuel Abraham Paz y Niño por la invitación. Voy a jalar agua para mi molino, ya que mis predecesores, los profesores, han tocado el tema del libro, los temas del libro, con matemáticas, ¿no? Yo quisiera como comunicador tocar primero con una historia. Porque los comunicadores contamos historias, ¿no? Historias que dejan enseñanzas, y lo voy a enlazar con el libro. Yo nací en el año 69. En el año 70 ocurrió un terremoto terrible, y que acechó, o por lo menos la peor parte lo tuvo Huaraz. Yo no recuerdo ese terremoto, pero en el año 74 hubo un segundo terremoto. Yo tenía 5 años aproximadamente, sí me acuerdo. Y así de pequeño, vivaz, recuerdo cuando ocurre el terremoto. Yo vivía con una tía nerviosa y mi madre, ¿no? A quien considero una persona que para descanse sabia. Ocurre el terremoto y esta tía hace sacar a mis primos, más o menos de mi edad, corriendo al medio de la pista. Porque yo vivía en un parque, salimos de la casa a la pista, y la verdad que fue un terremoto terrible, ¿no? Me acuerdo cómo saltaban los autos, tengo esa imagen, ¿no? Y mi tía, ¿no?, agarra y pide a sus hijos que se arrodillen. Y ella se arrodilló y clamó a Dios: Dios, calma tu ira. Una cosa, yo vi la cara de mis primos, que eran un poquito mayores, de terror, y ellos se abrazaban, ¿no? Y llegó mi madre y agarró, dijo, cálmate, le dijo a mi tía, ¿no? Y mi tía no se calmaba. No, Dios, por favor, calma. Y mi mamá le metió una cachetada, y después, así, ya empezó a calmarse, ¿no?, con la cachetada, ¿no? Y le dijo, ¿no te das cuenta que con todo esto lo que estás diciendo, estás traumando a tus hijos? Y yo me acuerdo con mi carita, direccioné la cara, y la cara de mis primos aterrados, ¿no? Cuento esta historia, y ahora introduzco al libro, uno de los capítulos, creo que el capítulo que a mí me ha tocado, y que lo he leído con profundidad, es el capítulo 4, el argumento: este no es el mejor mundo posible. Si yo digo que esto no es el mejor mundo posible, según el argumento de Bert, podría decir que este no es el mejor universo del mundo. También podría decir que este no es el ser humano, digamos, el mejor ser humano, o los mejores seres vivos, la mejor naturaleza. ¿Ok? Entonces, yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo influye la maldad, el sufrimiento, todo eso en todos nosotros, ¿no? Si este no es el mejor mundo posible, imagínense ustedes en los tiempos del hombre primitivo, el hombre de las cavernas, el hombre que no sabía por qué erupcionaba un volcán, o por qué se lo querían comer, no sabía por qué llovía, o por qué habían rayos, y comenzó a mencionar a dioses por su poder, ¿no? El trueno, ¿no? La tierra, los cielos, el mar. Empezó a endiosar todo, y es algo lógico endiosar. ¿Por qué es algo lógico endiosar? Porque tú no tienes una explicación. No se había desarrollado el pensamiento humano, pero el tiempo es el tiempo y va avanzando, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos una explicación. ¿Este tiempo es el mejor tiempo posible? ¿Es el mejor de los mundos posibles? Tampoco, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha existido lo que se llama la maldad, ¿ok? Pero si hablamos de la maldad del ser humano, uno puede tener argumentos para decir, ¿qué pasa? El ser humano, por más que intenta, ¿no?, tiene toda la historia, desata una Primera Guerra Mundial y después seguido una Segunda Guerra Mundial, y estamos quizá al borde de una Tercera Guerra Mundial. ¿Hemos aprendido todo a lo largo de la historia? No hemos aprendido nada. Y volvemos a repetir,
La historia de la humanidad es la historia de las guerras, de los conflictos, de las revoluciones, de equivocarme y seguir adelante, ¿no? Y volver a repetir todo y de nuevo. Entonces, ¿qué es todo esto? Y bien como dijo José Luis, ¿no? Hay gente inocente que no tiene nada que ver y sufre, ¿no? Niños violados, inclusive en la naturaleza humana. Por ejemplo, ¿no? Un ave atrapado y que no tiene cómo salir y sufre hasta morir. O sea, ya estamos viendo a todos los seres de la naturaleza, no solamente el ser humano, sino todos los seres de la naturaleza. Yo conté la historia de este segundo terremoto que viví, ¿no? Porque vemos a un planeta que no es un mundo bien hecho, primeramente. Se supone que el Dios hace y crea algo bueno, algo perfecto. Pero bien sabemos que ese terremoto, y todos los terremotos son por fallas geológicas. Y esas fallas geológicas es de un mundo que no se ha completado o no está perfecto. ¿Ok? Y ahí vemos sequías, vemos la corriente del Niño, un montón de cosas increíbles, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que este es el mejor mundo posible? Yo, la verdad, que no creo que este es el mejor mundo posible. Creo que nadie con 3 dedos de frente diría que es el mejor mundo posible. Ahora, como la BD es el libro, me voy a tomar la atribución de leer un párrafo pequeño, ¿ok? Que por lo menos fue el párrafo que me llamó la atención. Y la idea es que disfruten al autor, ¿no? Yo recomiendo el libro, es interesante, está ordenadito, como dijo José Luis, y eso también tiene una cosa ahí como que, ¿por qué tan depurado, en un mundo donde se crea el desorden, ¿no? Vamos a leer el punto que es establecer que no vivimos en el mejor mundo posible, ¿no? Dice así: se puede decir que las religiones, las escrituras religiosas, las supuestas declaraciones de Dios y las personas religiosas, todas o casi todas, ellas mismas aceptan que al menos a veces hay algún mal en el mundo. Todos los clérigos políticos que creen en la acción política para mejorar el mundo, e incluso aquellos que creen en las buenas obras y en ayudar a las organizaciones benéficas a mejorar el mundo, obviamente, no creen que vivamos en el mejor mundo posible, ni evidentemente Cristo creyó que el mundo era perfecto cuando animó a la gente a comportarse a la manera del buen samaritano, y no como otros que simplemente pasaban ajenos al sufrimiento humano. Lucas 10, 30, 37. Aún más sorprendente, el mismo Dios bíblico declaró que no había hecho un mundo perfecto. En Génesis Dios dijo: esta raza de hombres que he creado la borraré de la faz de la tierra, hombre y bestia, reptiles y pájaros, lamento haberlos creado. Génesis 6, 7. Lejos de sacar lo mejor de un mal trabajo, Dios acabaría con sus errores mediante una inundación, que sospecho que no es una muerte agradable. Sin embargo, en caso de que alguien piense en contra de las propias palabras de Dios en Génesis, que Dios ha creado el mejor mundo posible, sugiero que el mejor enfoque lógico para encontrar algún defecto en el mundo es examinar la inconsistencia del mundo. Entonces no es necesario determinar qué versión es perfecta y cuál imperfecta. Se puede simplemente decir que como algunas cosas difieren de manera incompatible entre sí, no todas pueden ser perfectas. Por ejemplo, algunas personas nacen ciegas y otras con vista. Aunque naturalmente podríamos pensar que es mejor nacer con vista, incluso si estamos equivocados, y es mejor nacer ciegos, difícilmente puede ser perfecto que algunas personas tengan vista normal por naturaleza y otras no por naturaleza. En conclusión, y es bueno saber las conclusiones, porque al final del libro hay un resumen de cada vía, ¿no? Brevemente, que me parece así eficaz el que lo haga, ¿no? Como para hacer un resumen general. Dice, en conclusión de que no es el mejor mundo posible, ¿no? Dios, siendo por definición absolutamente bueno y omnipotente, y nuestro Creador,
Si hubiera existido, habría creado el mejor mundo posible. Sin embargo, podemos estar seguros, ya sea por las supuestas declaraciones de Dios en la religión o por la inconsistencia fundamental pero innecesaria del mundo, de que el mundo tomado como un todo a lo largo de las eras no es el mejor mundo posible. Por lo tanto, se muestra lógicamente que Dios no puede existir realmente. En consecuencia, como Dios no puede existir dentro de los parámetros de la lógica, Dios no puede existir ni existe en absoluto. Ahora, yo pienso que es muy importante para el ser humano saber si existe o no existe Dios. Yo siento que es importante, porque una persona que busca la verdad, ¿no? La filosofía en su etimología es el amor al conocimiento, el amor al saber, el amor a la verdad de la realidad. Entonces, tenemos que saber la verdad. Y si tenemos que pasarnos toda la vida investigando, hay que hacerlo. Y sacar conclusiones pertinentes. ¿Existe o no existe? Yo creo que es un buen punto de partida. Yo creo que no podemos hacer dramas si existe o no existe. No creo que se hagan dramas. Y si existe, tampoco se hará. O sea, simplemente uno tiene que ver su vida. Es una decisión. La decisión que tomas si existe o no existe en tu vida. La decisión de los valores, de las virtudes, de que tú lo tomas, cómo ves el mundo, ¿no? Yo quiero cerrar esta breve exposición, esta presentación del libro que tenemos acá, con un escrito que lo hice justamente después de leer el libro, ¿no? Y creo que es un sentir, ¿no? Yo le he puesto, y el hombre creó a Dios, pequeña alegoría de la existencia de Dios. Escribe Alberto Orellana Aragón, dice: y el hombre creó a Dios, y lo hizo a su imagen y semejanza. Lo dotó de largos cabellos, mirada tierna, corazón sangrante y abundante luz. Lo plasmó en el arte, pintura, escultura, literatura. Miró al sol y no pudo sostener la mirada. Por eso lo elevó hasta las alturas del Olimpo o al cielo celestial. Se abrigó de su calor y de su compañía invisible. No había nada que temer excepto a él y a las autoridades que decían ser sus representantes, sus hijos predilectos, reyes, sacerdotes, mesías, profetas y visionarios. Había que materializarlo, darle vida, tener testimonio de sus obras y palabra, porque simplemente no se quiere lo que no se conoce. Aparecieron Inti, Huiracocha, Buda, Krishna, Yahvé, Jehová, con sus respectivas leyes, doctrinas y códigos. Por miedo y el culto a Dios o a los dioses, se sacrificaron y asesinaron bebés, niños, mujeres, vírgenes y enemigos. Por ignorancia se quemaron, lincharon y les cortaron la cabeza a científicos, cosmólogos, biólogos y filósofos. Pudieron no haber existido, salvo en la imaginación que irradia nuestro cerebro humano. Pero pudo más nuestro vacío existencial, el miedo, el dolor, la ignorancia, el sufrimiento o la muerte inexorable. Se doblaron nuestras rodillas en sumisión para seguir a los demás feligreses y adeptos. Le construimos sus casas, templos, pirámides y hasta una supuesta torre de Babel para adorarlo y desafiarlo. El monarca, al llegar a la parte más alta de la torre de Babel, disparó con su flecha al cielo. La respuesta fueron los idiomas, y en diferentes dialectos se imprimieron los libros sagrados para todo el mundo, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, etc. Todos los libros son bestsellers. Ya no era Dios en los hombres, sino el hombre en nombre de Dios. Ya tenía el ser humano el pretexto para desatar sacrificios, guerras, revoluciones, muerte, destrucción y conquista, aplastar culturas, esclavizar al débil y someter a sus incondicionales. Era fácil bautizarse y confesar nuestras faltas y pecados a una autoridad eclesiástica para volvernos limpios y renovados cuantas veces fuera necesario. Ya era muy difícil vivir sin él, y era muy difícil ser hombre, juntos como hermanos, pero miembros de una iglesia, de una ideología, presos de un poder. Con el paso inexorable de los tiempos, surgieron los primeros rebeldes, agnósticos, ateos y todos sus derivados. El Renacimiento tocó el cerebro, toc, toc, y le abrimos la puerta a la Ilustración.
Dejamos la edad media y la edad de la inocencia para pasar a la edad de la ciencia, esa que comprueba todo con la razón. Artistas y poetas se pusieron fuertes, primero buscando musas inspiradoras y luego la esencia misma del hombre, esa que irradia nuestra mente. Las iglesias se transformaron en bibliotecas, las procesiones en marchas y los pecadores en libres. Y el hombre fue elevado a las alturas y muchos se creyeron dioses que nunca iban a morir, pero fallecieron y con ellos murieron sus creencias, sus ideas, sus esperanzas. Bendito es el que viene en nombre de la razón. Dios ha muerto, dijo el filósofo Nietzsche. El hombre ha muerto, dijo Foucault. Me quedo con Vallejo. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él, el hombre. Gracias.